Aquí. Bien, eso es. Esta parte vamos a explicar. Entonces, tenemos estas fórmulas, ¿verdad? Estas fórmulas tenemos. Y podríamos, como tenemos estas fórmulas, a ver aquí, un poquito así. Como dice, vamos a utilizar para las muestras pequeñas este. Entonces, todo esto que están viendo ustedes, por ejemplo, dice prueba T para poblaciones independientes, dicen, a ver. Entonces, hay que, en este caso, es decir, se va a trabajar con una muestra, ¿no? En que va a tener que trabajarse con otro grupo además, ¿no? O sea, vamos a trabajar en esta parte, por eso dice poblaciones independientes. Puede ser también dos muestras, también, ¿ve? Puede ser también dos muestras, ¿no? Pueden ser dos muestras. Pero el tema es que hay dos poblaciones independientes, es decir, hay dos grupos, ¿sí? Entonces, uno de los grupos se va a llamar grupo experimental y el otro grupo va a ser el grupo de control, es decir, ¿no? Para comprobar, pues, si, digamos, el experimento funciona en un grupo y siendo que el otro grupo, como va a ser de control, solamente va a estar sujeto a observación. Entonces, hemos hecho un ejemplo de eso, ¿no ve? Ahora, resulta de que ahora, este es un caso, ¿no? Este sería como un primer caso, ¿no? Este podríamos decir así, casos, ¿no? Dos puntos. Este es un primer caso, ¿no? Y utilizas esta fórmula. La prueba, esta fórmula se llama eh, prueba estadística, le llaman, ¿sí? Entonces va a ser el estadístico de prueba, también le llaman, ¿no? Esta fórmula, ¿sí? De lo propio, a esta otra fórmula también le llaman estadístico de prueba, pero el caso es que en este segundo caso, así que vamos a decirlo, ¿ve? En este segundo caso, eh, solamente trabajas con un solo grupo, ¿no ve? Con un solo grupo. Es decir, en ese grupo va a ocurrir que se va, este, va a haber un pretest y un posttest, va a haber, ¿sí? Entonces va a haber un pretest, ¿no? Para un solo grupo, es por si acaso esto ya, un solo grupo. Es decir, ese grupo experimental, ¿no ve? Ese grupo experimental es el que vamos a trabajar aquí, ¿ya? ¿No? Entonces, va a haber un pretest y luego va a haber un posttest. Entonces, pero con un solo grupo, ¿no ve? En cambio, aquí pueden ser dos muestras, en otras palabras, en el primer caso, son dos grupos, ¿sí? Dos grupos, la diferencia. Entonces, veremos en el otro caso. En este caso, en este tercer caso, es que vamos a trabajar a partir de la media aritmética, ¿no? Y además vamos a trabajar con la media aritmética poblacional, ¿sí? Respectivamente con, si trabajamos acá con la desviación estándar, ¿no? De la muestra y también va a haber una desviación estándar de la población, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con eso. Es decir, eh, como les digo, a ver, en este caso va a haber, ¿no? Es decir, en tiempo, ¿sí? Puede ser en tiempo, que hace años, ¿no? Que digamos hubiese ocurrido algo. Entonces, vamos a tener datos de la población. Pero después de un determinado tiempo, a ver, ¿qué ha pasado? Que siempre a veces se trata de hacer una prueba estadística o una investigación. A ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con el caso de la ley Avelino-Signani, ¿no ve? La ley Avelino-Signani ha sido implementado hace años, ¿no ve? Entre el, aproximadamente, ¿no ve? Por el año
2009, más o menos, ¿no? Casi más o menos por la temporada de la Asamblea Constituyente, ¿no ve? Y entonces ahora ese nuevo modelo o ese modelo que se ha implementado, ese modelo de educación, porque prácticamente en esa ley se plasma, ¿no ve? La nueva intención o el nuevo paradigma de educación, ¿no ve? Y entonces, a ver, ahora, a la época en la que nos encontramos actualmente, estamos en el año 2021, ¿habrá surtido algún efecto ese modelo? ¿Habrá mejorado los procesos de enseñanza? ¿Habrá mejorado el nivel de aprendizaje en ciertas materias? Entonces, un poco es relacionado, digamos, a ese tipo de casos, este tercer caso, ¿no? Este tercer, como dice, prueba para la media poblacional, ¿no? Entonces, su estadístico de prueba va a ser este va a ser. Ahora, del mismo modo, podemos hablar, por ejemplo, para las muestras. Ahora, todo esto de las muestras pequeñas, hemos dicho cuando, ¿no ve? Cuando la muestra, ¿no ve? La población, puede ser muestra o población, cuando la muestra o la población es menor o igual a 30, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, el total de datos va a ser menor o igual a 30, ¿no ve? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las pruebas de hipótesis para muestras grandes, hemos dicho cuándo se utiliza, cuándo vamos a utilizar este tipo de pruebas, cuando ya sea la muestra o la población sea mayor, ¿no? Mayor, ¿no? Mayor a 30, mayor a 30 datos. Entonces, eso sería, digamos, como una especie de resumen de apunte, ¿no? Aquí, lo que estamos diciendo. Del mismo modo, entonces, ahora, aquí estos, cuando dicen muestras independientes, es lo mismo, ¿no ves? Que en el caso, por ejemplo, aquí vamos a decir, aquí vamos a escribiremos casos, ¿no? Entonces, hay un caso 1, hay un caso 2, lo mismo que el de que de la prueba T, ¿no? En esos casos, ¿no? Entonces va a haber aquí dos muestras, va a haber un grupo experimental, aquí va a haber dos grupos, ¿no ve? Un grupo experimental y un grupo de control, ¿no ve? Entonces, eso va a haber aquí, dos grupos, ¿no ve? Ahí está. Entonces, muestras independientes, es decir, va a haber dos grupos, va a haber, ¿no ve? Ya. Eso. En el caso, por ejemplo, de las muestras poblaciones independientes, puede haber dos muestras, igual, es lo mismo. Puede haber igual dos grupos, ¿no? Por eso es lo que hemos dicho aquí, mira, puede haber dos grupos, ¿no? Eso. Entonces, un grupo experimental y un grupo de control. Para el tema de las muestras pequeñas, lo mismo, ¿no? Es el mismo caso. Solo que como es mayor a 30 datos, el estadístico de prueba que vas a utilizar va a ser esta formulita vas a utilizar. ¿Ya? Lo mismo ahora. Aquí se va a trabajar con un solo grupo, en este caso, en el caso número 2, ¿no ve? Lo mismo que el anterior, ¿no? Para la prueba de las hipótesis, con un solo grupo. Sí, trabajas, ¿no? Ese grupo se va a llamar grupo experimental, se va a llamar, ¿no? Con un solo grupo experimental. Así lo pondremos puntito, ¿ya? Y obviamente ahora se va a trabajar, por ejemplo, con la media aritmética, ¿no ve? ¿No ve? Eh, y su desviación estándar también, ¿no? Sí. Ahora, en resumen podríamos decir, por ejemplo, ahora aquí igual, del mismo caso, así como hemos dicho, del caso 3, ¿no ve? Para muestras pequeñas, para el caso de las muestras grandes, para la prueba, para la media poblacional que dice, es lo mismo, es decir, se puede trabajar en función, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta, ¿no ve? Actualmente la media aritmética, ¿no ve? Una desviación estándar de ahora, pero con relación, digamos, a algo que se ha implementado hace años, hace algún tiempo atrás. Entonces, de hecho, vamos a tener, ¿no? Relación con la media aritmética de la población, ¿no? También se va a requerir, digamos, la desviación estándar. En conclusión, podríamos decir, aquí en todo, digamos, estas fórmulas que utilizamos, fíjense ustedes detenidamente que lo que interviene en todas esas pruebas estadísticas, ¿no? En todas estas pruebas estadísticas, ¿no? Eh, Resulta de que si nosotros observamos detenidamente esas pruebas estadísticas, podemos observar un aspecto relevante
es que en la mayoría, ¿no? En la mayoría de estos, ¿no ve? Estas pruebas estadísticas, en la mayoría de estas pruebas estadísticas se utiliza, que a ver, ¿qué es lo que pueden ver en esas fórmulas, ¿no? Se utiliza la media, ¿no? La media aritmética. Aquí está. La media aritmética. ¿No? Pero ahora hay, por ejemplo, la media aritmética de la muestra, ¿no ve? Puede ser uno de la media aritmética de la muestra, aquí, ¿no? De la muestra. O también puede ser la media aritmética de la población, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, pero ahora en simbología ahorita lo vamos a escribir, ¿no? La media aritmética de la muestra va a ser esta, ¿no? Es una X y una barrita. En cambio, la media aritmética de la población es la letra mu, ¿no ve? Como U, ¿no ve? Está. Y observen eso en la, ¿no? ¿Qué se llama? En la, toditas las formas. Pero además, la mayoría de los casos interviene el tema de ¿no? La desviación estándar, ¿sí? Eso de la desviación estándar. ¿Qué tal? Esos estadísticos estándar, ¿no? Esos estadísticos tan importantes que hemos visto en estadística descriptiva, cómo se suele, ¿no? Ya nos sirve en la aplicación, ¿no? En estadística 2 más propiamente esto para, siendo que este tema o esta materia de la estadística 2 nos sirve para no abordar o para no tomar alguna decisión respecto a alguna investigación, ¿no? Es decir, a través del planteo de las hipótesis, ¿no? La desviación estándar, también conocida como desviación es típica, ¿no? Esa desviación típica, o tipo también algunos le llamaban, ¿no? Pero nuestro medio es más, en México por ejemplo, le llaman la desviación tipo, le llaman, ¿no? En nuestro medio más desviación típica, digamos, así se la conoce, ¿no? Pero ahora esa desviación típica, igual puede ver, ¿no ve? De la muestra, igual, ¿no ve? Cuando estás trabajando con la muestra, o puede ser también de la población, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, ahorita lo anotamos en simbología. La desviación de la típica de la muestra va a ser así, en una letra S, ¿no? Ahora, la desviación típica de la población, entonces va a ser este. Ahora, vean, noten ustedes que en las fórmulas puede ser que esas desviaciones típicas están elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros lo elevamos al cuadrado, por ejemplo, esto, ¿no? Esto lo elevamos al cuadrado, digamos, S, elevado al cuadrado. Esto se va a llamar varianza, se va a llamar esto. Esto ya se va a llamar, ya no va a ser, ¿no? Varianza. Ahora, dicho de otro modo, esa varianza no es más que una desviación típica elevada al cuadrado, pero recibe el nombre de varianza, así le han nombrado. Esto va a ser varianza muestral, así se va a llamar, ¿no? Varianza muestral. No pierde, digamos, eso de sus orígenes, ¿no? Si ha venido de una muestra, entonces esa desviación, entonces varianza muestral. Ahora, si la varianza, digo, la desviación estándar proviene de una población, entonces aquí, si nosotros le elevamos elevado ese sigma elevado al cuadrado, se va a llamar entonces varianza poblacional, ¿no? Este sigma al cuadrado se va a llamar varianza poblacional. ¿No? Entonces, esto es lo que yo quería un poco resaltar, ¿no? Sobre esto ahora. Son como casos, ¿no? A ver, este caso hemos visto, por ejemplo, este caso hemos visto, ¿no? ¿Dónde está esto? Ahí. Este primer caso, lo voy a resaltar con un resaltador, tal vez amarillito, ¿ya? Este caso hemos visto, todo este caso, ¿sí? O rojo. El rojo creo que se ve mejor, ¿no? Este caso hemos visto, ¿no? Este caso hemos visto, ya hemos visto. Podemos ver esta parte, ¿sí? Esta parte podemos ver. Es lo que hemos visto también, ¿no? Pero podríamos verlo eso, a ver. Este caso veremos, a ver, este caso, ¿no? Dice, pruébate cuando es un solo experimento, dice, ¿no ve? Entonces, a ver, en ese caso, a ver qué pasa.
hasta ya. Entonces, a ver, vamos a sacar una fotito, ¿ya? A ver, esto, aquí, ¿dónde está esto? Aquí. Aquí. Un poco para agilizar esto, ¿no? El proceso. Aquí yo tengo aquí tengo, mira, esto. Podemos hacer inclusive esto. A ver, ¿dónde está? Podemos hacer inclusive esto. El problema es esta partecita. Esta partecita, mira. Aquí. Ya, eso. Usar foto. Este va a ser el planteo del problema, esta partecita. Esta partecita va a ser el planteo del problema, ¿no? Esta partecita. ¿Ya? Entonces dice, efectuar la prueba T, dice, para ver si la diferencia entre el post-test y el pre-test del grupo experimental con respecto a una investigación realizada estadística significativa. Trabájese con un nivel de significación del 0,01, ¿no es? O sea, ahora, ¿esto cómo vamos a resolver? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí a ver, en un grupo experimental tenemos lo siguiente. Aquí vamos a sacar una fotito. ¿Ya? Esto es lo que tendríamos, a ver aquí. ¿Ya? Aquí, ¿ya? Entonces, estamos trabajando con un grupo experimental, ¿no? Un solo grupo, ya no es dos grupos. En este grupo experimental, en este grupo experimental, noten ustedes que se trabaja con un pretest y un posttest, ¿no? Y de la misma, entonces se va a obtener lo que es la diferencia. Miren, aquí está. Entonces, hay un grupo experimental en la que este grupo experimental, ¿no ves? Es un solo grupo, ¿no ves? Este grupo experimental no es dos grupos, ¿no ves? Es un solo grupo, ¿no es? Es un solo grupo y ahí le llaman o grupo experimental. Entonces, en este tipo de casos, eh, lo que hacemos es, ese grupo experimental en realidad tiene una cantidad, un grupo tiene una cantidad, no es determinada, puede ser de 20, 30, es decir, no puede ver, pero en este caso hay que tener cuidado de que vas a utilizar esa distribución T de student, dado que los datos, como ustedes pueden advertir, ¿no ve? La cantidad de datos aquí, si nosotros aquí, no, mira, aquí está la cantidad de datos, mira, aquí está, son 20 nomás. Entonces, como es 20, entonces no puedes utilizar la distribución normal, ¿no? Tienes que utilizar la distribución T de student porque es menor o igual a 30, ¿no? Esto es menor a 30. Además es un solo grupo, ¿no ve? Entonces vas a trabajar con un pretest y un posttest. De la misma vas a sacar una diferencia, ¿no ve? 63 menos 48, 15, ¿no ve? Y esto 75 menos 34. Entonces hay una diferencia, ¿no ve? Hay una diferencia. ¿No? Es como un rango, digamos, ¿no ve? Porque habíamos dicho que el rango de un valor a otro valor, la distancia es de 15 más o menos, ¿no? Pero le hemos llamado diferencia, ¿no ve? Ahora, a esta diferencia, entonces ahora, como nos sirve para esto del análisis de las pruebas de hipótesis, tenemos que obtener, ¿no ve? De este grupo, ¿no ve? Del grupo debemos obtener, aquí no tenemos, debemos obtener, ¿qué cosa debemos obtener? Debemos obtener la media aritmética, ¿no? Debemos obtener la desviación estándar, ¿no? En ese sentido, como ustedes podrán apreciar, aquí tenemos la media aritmética, a ver, con rojito para que más se note, ¿no? O con negrito, digamos, ya, está.
Esta es la media aritmética, mira. Ahí está. ¿No ve? Igual, estas son las medias aritméticas. También se la conocen como promedios, ¿no ve? Estas son las medias aritméticas, está. Y estas son las desviaciones estándar o desviación típica que hemos dicho, está. ¿Eh? Está igual, ahí está. Eso es lo que necesitamos. Pero ahora, nosotros queremos saber si alguna, ¿no? Como decía en el planteo del problema, queremos saber nosotros si la diferencia entre el test y el test del grupo experimental con respecto a una investigación realizada es estadísticamente significativa. Es decir, puede, puede ser que en el planteo hubiera dicho, a ver, después ¿no? En un inicio, una investigación, ¿no? Eh, se pueda querer mejorar, por ejemplo, no sé, el lenguaje, digamos, ¿no? O la ortografía. Y entonces resulta de que ese grupo de jóvenes o de muchachos, ese grupo, en la investigación se sacaban, digamos, ¿no? Estos puntajes, no sé, en ortografía, por decirse, ¿no? 48, el otro 34, el otro 27, ¿no? En el pretest, ¿no? Y así, pero y ahora en general de todo el grupo se sacaban en promedio 42 puntos, ¿qué te parece? Está, ¿no? Está. Ahora, siempre, ¿no? El investigador, como quiere hacer alguna mejora siempre, ¿no? Porque de eso se trata. En las tesis te dicen, ¿no? Pero ¿cuál es el aporte y todo eso, ¿no? Entonces, como es una investigación experimental, entonces se plantea, ¿no? Puede ser a través, no sé, utilizar alguna estrategia, digamos, de enseñanza o de aprendizaje que el investigador puede implementar con ese grupo, ¿no ve? Dado un tiempo, el resultado, después de haber aplicado, digamos, esa nueva metodología, ese nuevo modelo, esa nueva teoría, qué sé yo, ¿no ve? Entonces, resulta de que ha mejorado los puntajes después de un tiempo, y esto sería, ¿no? El post-test ya, ¿no? A eso se refiere el post, después de, antes y el después. Este pretest se refiere al antes, ¿no? O en un inicio, y el post-test a después, ¿no? Después de que se ha implementado ese nuevo modelo, ese nuevo enfoque, ¿no? Nueva estrategia, como quieran. Y resulta de que esos son los puntajes que han obtenido, ¿no? Los 20, porque estás trabajando con ese grupo de 20 personas. Ahora, una vez que tengas eso, haces la diferencia, ¿no? En cuanto, digamos, se ha mejorado, ¿no? Entonces, podemos advertir que en el primer caso, por ejemplo, ha habido una mejora de 15, el segundo, 41, el otro 15, así, ¿no? Ahora, de todo el grupo, lo que podemos advertir es una media aritmética de 30, ¿no? Es el promedio, digamos, ¿no? De puntajes en lo que, digamos, se estaría mejorando, ¿no? En un 30 puntos adicional, ¿no? Entonces, además, también se saca su desviación estándar, ¿no ve? O la desviación típica, que en este caso sería de 7.80, ¿no ve? Listo. Ahora queremos, a la vista, se puede observar de que hay una mejora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del pretest y post, hay una mejora, ¿sí? A la simple vista, de 42 a 72 se ha subido. Entonces, hay una mejora, ¿no ve? Entonces, ahora, queremos saber, dice, ¿no ve? En el planteo del problema, si esto realmente hay tiene, dice, ¿no? Con una diferencia, dice, es estadísticamente significativo. Si realmente es significativo, digamos, ese aumento, ¿no? O sea, trabajen, dice, con un nivel de significación. El nivel de significación, ya les he dicho, se refiere se refiere, digamos, al error, al error. Esta significación lo vamos a conocer como alfa, 0,01, ¿no? En otras palabras, si esto vos lo multiplicas por 100, estaríamos diciendo como el equivalente al 1%, ¿no? Ese es el error que va a tener en términos de probabilidad en 0,01, ¿no? Es lo que hemos dicho. Bien, ahora, para resolver el ejercicio, entonces ahora vamos a ¿no? Vamos a probar la hipótesis. Vamos a hacer, probar la hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, paso 1. ¿no? Paso 1.
¿Qué tenemos que hacer? Es el planteo de la hipótesis, ¿no ves? Entonces hay que plantear la hipótesis. 35. Ya. Planteo de la hipótesis. Esto va a entrar al examen, ¿no? Y parecido lo vamos a hacer, un ejercicio, dos ejercicios que va a ser, ¿ya? Entonces no se asusten, ¿ya? En el planteo de la hipótesis decimos de que ha habido una, no existe, o con la implementación, puede decir, ¿no? No, así por ejemplo, con, no sé, puede ser, ¿no? Con la, y esta es forma escrita, ¿no? Con la implementación de o de la, no sé, por ejemplo, puede ser de una estrategia, porque hay autores, ¿no ves? Que dicen, ¿no ves? Si utilizas, digamos, por ejemplo, hay autores que te dicen, o hay libros, ¿no ves? Que pueden ser utilizados, no sé, un cierto profesional que tenga un nuevo enfoque de enseñanza, por ejemplo, en el tema de la ortografía, que haga gustar, ¿no? Y si lo implementamos, ¿no? La implementación de es decir, de la estrategia, podríamos decir, ¿no? Sí, podríamos decir que no sé, ustedes conocen algunas estrategias de la estrategia, digamos, ¿no? Estrategia, con la implementación de la estrategia, ¿no? Eh, de enseñanza, ¿no? Estrategia de aprendizaje, puede ser, puede ser. Aquí vamos a ver. Una estrategia, no es de la estrategia de aprendizaje en, en ortografía, puede ser, ¿no? Ortografía se incrementa significativamente. Significati- Significativamente el aprendizaje. Ese es ¿no? Tu planteo de hipótesis. Así yo implemento esa nueva estrategia de aprendizaje, no sé, a ver, que sea una estrategia, un aprendizaje, digamos, no sé, un modelito que sea ahí. Porque hay autores, ¿no? Ya, digamos, dale. En ortografía se incrementa el aprendizaje digamos, porque trabajas con un grupo, ¿no? ¿Ve? En el cuarto, digamos, ¿no? ¿Ve? De secundaria. Cuarto de secundaria de la unidad educativa Franz Tamayo, por decirte. ¿No? Y bonita sí se plantea, ¿no? ¿No? El problema es que no pueden, no hay, no tienen buena ortografía, puede ser ese el problema, ¿no? Pero ahora uno dice, voy a implementar esto y voy a mejorar, ¿no? Y entonces, y por eso te planteas la hipótesis diciendo, voy a implementar esa estrategia y resulta de que ahora los de cuarto de secundaria van a incrementar significativamente el aprendizaje del medio transformado, ¿no? Es decir, significativamente el aprendizaje, ¿no? En ortografía sería, ¿no? Aquí, en ortografía, digamos, ¿ya? Porque ese va a ser el tema, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está, en la gestión 2021, digamos. Ya, bueno, ya, listo. Un poco eso hay que verlo, ¿no? Siempre el contexto, ¿no? La población dentro de este planteo de problema y podemos ver, ¿no ve? Entonces ahí el cuarto de secundaria, ¿no ve? Los estudiantes, ¿no ve? El cuarto de secundaria, ¿no? Eso sería, ¿no? En los estudiantes sería aquí. A ver, ¿por qué no lo hacemos en este? En los estudiantes, aquí nos da. Aquí. Aprendizaje, aprendizaje en ortografía. En ortografía, en los estudiantes sería, ¿no? En los estudiantes. Ese es el grupo, ¿no? Estudiantes del cuarto
de secundaria, de secundaria de la unidad educativa Franz Tamayo. Listo, ¿no ve? En la gestión 2021, ¿eh? Aquí fíjense ustedes, como habíamos dicho, ¿no ve? Siempre hemos dado hemos elevado, ¿no ve? Que en el planteo de la hipótesis se encuentra ¿no ve? Quieras o no, ya está ahí la población, ¿no ve? La población. Aquí en este caso sería la población, sería esta, mira, los estudiantes del cuarto de secundaria de la unidad educativa Franz Tamayo, ¿no ve? Ahora, un poquito más todavía, ¿no ve? De la ciudad del Alto, pues, ¿no ve? ¿Te dan cuenta? Pero ahí está la población. Ahora, ¿cómo vamos a plantear esto? Ahora, simbólicamente hay que plantear eso, la hipótesis de investigación. Esa hipótesis de investigación también la llaman como H sub A. Todo esto que hemos expresado, vamos a decir, pero como tenemos, ¿no ve? La media aritmética y la desviación estándar, ¿no ve? De ese grupo, o sea, de la diferencia, entonces nosotros podemos utilizar en función a eso, vamos a plantear, ¿no ve? Entonces vamos a decir de que el aprendizaje, que la media aritmética, ¿no ve? De la diferencia, de la diferencia, es mayor, ¿no? Vamos a decir que la media aritmética es mayor a cero. Es decir, por ejemplo, esa diferencia, mira, esas diferencias que ustedes están pudiendo ver, hay 9 de 15, de 40, de 20, ¿no? Todas estas serían las diferencias, ¿no? Nosotros estamos diciendo de que hay una diferencia a mayor a cero, porque lo peor hubiera sido de que sea, digamos, si el primer muchacho se sacó 48, digamos, hubieras rebajado a 45. Pucha, peor, lo más empeorado, diríamos, ¿no? Pero aquí estamos diciendo de que ha habido una mejora en promedio, hay una mejora, ¿no? De 30 puntos. Entonces nosotros, para no estar diciendo que es, porque puede ser, esto hubiera sucedido que hubiera sido, basta, digamos, que hayas mejorado, aunque en un punto, ya uno se siente, ¿no? Estaría satisfecho, ¿no? Pero en el planteo de la hipótesis vamos a decir, ¿no? Que entre el pretest y el post-test, habiendo implementado, digamos, esa nueva estrategia, hay una mejora. Entonces vamos a decir que hay a ver, ¿dónde está? Vamos a minimizar esto. Entonces vamos a decir de que la media aritmética que no ve es mayor a cero, vamos a decir. Entonces es mayor a cero, sí, hay una mejora, en otras palabras, estamos diciendo, ¿sí? Ahora, del mismo modo, dice, hay que plantear la hipótesis nula, ¿sí? Esa hipótesis nula que es su contreras de la hipótesis alternativa. Esa hipótesis alternativa también le llaman hipótesis de investigación, le llaman, ¿sí? Entonces, como esa H sub cero se llama hipótesis nula, esta hipótesis, esto se llama hipótesis nula, ¿no es? Hipótesis, no mula, cuidado que ustedes decían, no mula, nula, ¿ya? Esta hipótesis se llama hipótesis de investigación o hipótesis alternativa, alternativa, ¿sí? Ya. Hipótesis alternativa, no, hipótesis alterna le llaman, ¿sí? ¿Sí? Porque eso lo corregiremos, lo que es alternativa, alterna. Alterno, ¿no? Sí, alterno nomás. Ya, listo. Entonces, la hipótesis nula dice, no hay ninguna diferencia, es igual, nomás es, dice, ¿no? Entonces, así te hayas rajado, ¿no? O así el investigador se haya rajado en mejorar la ortografía de ese grupo de muchachos, no hay ninguna mejora, te dicen, como que te quiere apagar ¿no? La iniciativa. Y por esa razón va a ser igual. Igual es igual a nada, igual a cero, ¿no? Pues no hay ninguna mejora. ¿No? Eso estamos planteando, ¿no? Pero eso es simbólicamente. Una vez que tú has planteado esto de ¿cómo se llama? Este, ah, eh, ¿Cómo se llama esto de las hipótesis? El paso dos ahora dice, hay que graficar, dice, ¿no? ¿No? Entonces, graficar
Graficar lo planteado en la hipótesis alterna. Hemos dicho que esta hipótesis alterna es la que, por ejemplo, la hipótesis alterna, por ejemplo, dice así, ¿no? Digo, perdón, aquí, esta partecita, no, y nula, la nula, la hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis alterna dice mayor, dice, a cero, dice, ¿no? Entonces, su gráfica va a ser así, mira, así. Entonces, como dice mayor, entonces a partir, digamos, de este cero, va a ir esa parte sombreada va a ir a ese lado, ¿sí? Si hubiera dicho, por ejemplo, no sé, a ver, si hubiera dicho, por ejemplo, en la hipótesis hubiéramos dicho así, digamos que sea menor. No, es menor, ¿no? Pero como ya no nos puede servir tampoco esa investigación, ¿no ve? Si haces un experimento y es peor así, ¿no? Pues, tal vez también a alguien se le ocurra, ¿no ve? Porque es libertad también del investigador. Es menor, dice, ¿no ve? Entonces, generalmente no hay pues así hipótesis medio negativas, ¿no ve? Generalmente siempre se suele plantear, digamos, hipótesis positivas, ¿no ve? Que va a mejorar, decimos, ¿no? No vamos a decir, vamos a implementar esa estrategia y va a empeorar, decir, generalmente no se acude a eso, ¿no? Pero si fuera, digamos, este el caso, entonces, mira, la hipótesis alterna dice menor a cero, entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que la cola, la parte sombreada va a ser de este lado. Pero como nuestro ejercicio dice, ¿no? Que es mayor, ese mayor te conduce a que la cola va a ser a la derecha. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, esto no. Entonces, por lo tanto, la cola va a ser a la derecha, ¿no? Ya, aquí. La cola va a ser a la derecha. ¿Listo? ¿No ves? Ya saben de dónde sale de la hipótesis alterna, ¿no ves? ¿Ves? De aquí podemos decir aquí como la hipótesis alterna es así, entonces, ¿no ves? La gráfica va a ser así, ¿no ves? Ya. Este es paso 2, ¿no? Paso 2 era, ya. Paso 3. Paso 3. En el paso 3 vamos a calcular, ¿no? Esto de la tabla trabaja, ¿no? Con el cálculo de los grados de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Entonces, como tú estás, anteriormente habíamos dicho que ese grado de libertad, vamos a reemplazarlo así, ¿no? GL, ¿no? Como gas licuado, no es gas licuado, cuidado. Gas licuado es, no, grados de libertad, ¿ya? Grados de libertad, en la anterior, como habíamos trabajado con dos grupos, ¿no? En un grupo, después ahora otro grupo más había, ¿no? Entonces le hemos puesto N sub 1, N sub 2, ¿no? Menos le hemos puesto. Como hay dos grupos, entonces le hemos puesto menos 2 le hemos puesto. Ahora, como ahora en este caso es un solo grupo, ¿no? Esto es para dos grupos, ¿no? Esto es para dos grupos, ¿sí? Este grado de libertad. Es ahora, para un solo grupo, los grados de libertad va a ser así. Como tengo un solo grupito, ¿no es? Ya no es necesario poner el n sub 1, ¿no es? N nomás. Ahora, como hay un solo grupo, un grupito menos eso de la constante 2, entonces como hay un solo grupo, entonces 1. Así se vuelve, ¿ya? La fórmula va a ser así. ¿Te das cuenta? Así. Esa es la que vamos a utilizar, esta, su grado de libertad, no el otro. Como estamos trabajando con un solo grupo, entonces este es el que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ahora reemplazando valores, aquí, ¿no? Grados de libertad, igual. Nosotros tenemos ahí en el ejercicio, tenemos 20, ¿no? Con 20 muchachos estamos trabajando. Esos 20, entonces lo notamos aquí, 20 menos 1, igual 19. Entonces, los grados de libertad debe ser 19, ¿sí? ¿No? 19. Notaremos esto bien. Entonces son los grados de libertad es de 19. Ya está, ya tenemos grados de libertad. Paso número, ¿qué es? Paso número 4. Paso 4. En el paso 4, entonces, tenemos que trabajar con un error, ¿no? Pero en el planteo del problema nos ha dicho que era el nivel de significación. Entonces, ese nivel de significación
nivel de el nivel de significación es igual a ¿cuánto era? Veremos. El planteo de problema. Miren, aquí está. Ese nivel de significación 0,01. Es decir, el alfa va a ser 0,1. Es el error. ¿No es? Si eso lo pondremos. Y ya tenemos el nivel de significación es 0,01. Listo. Nada más, ya está. Ahora el paso 5. Paso 5. En el paso 5 ya necesitamos encontrar el valor, encontrar, ¿no? Encontrar el valor crítico. ¿Vale? Encontrar el valor crítico en tablas. Tablas, en tabla, ¿no ve? De la T de estudio. Pues como es menor o igual a 30, el tamaño de la población o de la muestra, entonces vamos a utilizar, ¿no ve? Esas tablas de T de student, ¿no ve? De la T de estudio. Si hubiera sido mayor a 30, en las tablas de la distribución normal hubiéramos utilizado T de student, ¿no ve? Ya, listo. Ese valor crítico que dice, hace referencia, aquí lo vamos a poner, ¿ya? Por el acrónimo que lleva, ¿no ve? Esto. Valor crítico en tablas, dice. Entonces, ese valor crítico en tablas, así lo vamos a poner, ¿no? Ya. ¿Cómo se encuentra esto, el valor crítico en tablas? ¿Cuánto será eso? ¿Qué es el valor crítico en tablas? Es esto, miren. Por ejemplo, ¿no ve? En el paso 2 habíamos graficado, ¿no ve? Así hemos graficado, ¿no ve? Y resulta de que había una parte sombreada, ¿no ve? ¿No ve? Por el tema nos hemos hecho guiar por la hipótesis alternativa. Pero ahora yo les pregunto, este valorcito, este valorcito que estoy pintando en negrito, ese es el valor crítico. Ese. ¿Qué valor tiene eso? Eso es el valor crítico. Entonces, porque ahorita en el paso 2 solamente hemos graficado, ¿no? Ese puntito, ¿qué valor tiene? Ese le llamamos valor crítico. Pero, ¿cómo vamos a encontrar ese valor crítico? Ya tengo yo, para encontrar el valor crítico en tablas, necesito, aquí vamos a decir, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿no ve? Para encontrar, ¿no ve? El valor crítico en tablas, ¿cómo se llama? Así se escribe, ¿no? Necesito, ay, ¿dónde estamos? Ahí está. Necesitamos, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos los grados de libertad, ¿ya? Esto necesitamos, no se van a olvidar. Los grados de libertad. Los grados de libertad es ¿cuánto? 19, ¿no ve? Es lo que hemos encontrado, fíjate. ¿No ve? Aquí está el grado de libertad, 19. Necesitamos el nivel de significación. El nivel de significación necesitamos. Es el igual a 0,01. Entonces ahora, además de eso, es de una sola cola, mira, esta gráfica que hemos visto, la gráfica era de una sola cola, ¿no ve? La gráfica, eso necesitamos, ¿no ve? La gráfica es de una cola, ¿no ve? Hubiera sido de dos colas, digamos, si hubiera sido así, digamos, ¿no ve? Así, de gráfica, así, a este lado, así. Ese es de dos colas. En este caso es como de una sola cola, ¿no? La parte sombreada, a eso se refiere la cola. Entonces, como es de una sola colita, entonces ya sabemos, eso lo necesitamos. Ya. Ahora, ustedes tienen, ¿no ve? Se han hecho sacar unas fotocopias de la tele Student, ¿no ve? Esto era así, mira. Vamos a recurrir un poquito al ¿cómo, no? Ese valor crítico. Si yo tengo, agarras la tabla, ¿no ve? Agarras la tabla. Este es esta es esta.
Este. Está. Eso es. ¿Eh? Pero además de eso, mira, inclusive llega hasta aquí usar, está bien. Ya, a ver. La otra parte. Que también completita. Completita. A ver, esta es la tabla. Ya. Ahora mira, ahora eso es así, ¿no? Ya tengo yo la tablita. Y bueno, mira, fíjate, ya tengo la tabla, ¿no? Nosotros necesitamos encontrar esa parte, ¿no? Ese valor crítico. ¿Cómo vamos a encontrar? A través de la, ¿no? De, eh, necesitamos, hemos dicho, ¿no? Dos puntos, esto, ¿no? Esto, esta parte necesitamos. Es el grado de libertad, el nivel de significación y la gráfica de una cola. Esos tres datos necesitamos, ¿no? Tenemos los datos. Pero eso en los anteriores pasos hemos visto, ¿no ve? ¿No ve? Ya hemos visto de dónde han salido esos. Ahora, este nivel de significación, ese alfa, el investigador es el que propone, él es el que decide. Voy a trabajar con el 5%, ¿no? O 0,025 o 1%. El investigador más o menos es el que ¿no? Decide, toma la decisión. No sale de ninguna fórmula, ¿no ve? Eso simplemente. O puede ser que en alguna otra investigación no sé, eh, que haya realizado, tal vez, digamos, puedan obtener también ese error, ¿no? De alguna investigación similar que se haya realizado. Puede ser. ¿No ve? Ya. Entonces, ahora encontraremos pues, el valor crítico. Entonces, ¿no ve? Vamos a encontrar el valor crítico. Entonces, ahora, acuérdense, grados de libertad 19, nivel de significación 0,1 y además es de una sola cola. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí utilizo voy a utilizar ¿qué color es? Un rojito, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes aquí, nivel de significación, pruebas de una cola, dice, ¿no? Y este es esto, ¿ya? Aquí abajo están los niveles de significación abajo, ¿no? Además es una cola, pero el nivel de significación es este, mira, este. Es el punto 0,1, es decir, adelante del punto hay un 0, ¿no? Es. Mis grados de libertad no puede ser 49, ¿no ve? ¿Por qué no puede ser 49 o cualquiera de estos datos? Y ya tenemos grados de libertad, es 19, este es, ¿no? Entonces, ahora la intersección, ¿no? Además de una sola cola. ¿Ya? Es decir, 2,5395, ¿ya? 2,5395. Se había sido. Entonces, el valor crítico en tablas había sido igual a 2,5395. 2,5395. Eso es. ¿Listo? ¿Y no ven? Listo. Entonces, quiere decir que ese 2,5395 lo vamos a trasladar ahora, ¿no? El paso número, ¿en qué paso nos está? Paso 5, digamos, está. Ahora anotaremos esto del paso número 6. Ya, aquí vamos a poner paso número 6. Entonces vamos a trasladar nada más que este valor crítico, ¿no ve? Entonces trasladar el valor crítico en tablas a la gráfica. Nosotros tenemos una gráfica así, ¿eh? Entonces es así. Este puntito, había tenido 2,5395. Nada más. Eso es, ese puntito. ¿Vale? Ese es el valor crítico. Listo. Paso 7. Paso 7. El paso 7, entonces vamos a decir regla
regla de decisión, ¿no? Regla de decisión, así se escribe, ¿no? Ya. Regla de decisión. ¿Qué vamos a hacer? La regla de decisión, vamos a decir, entonces tenemos esa gráfica, ¿sí, no? Ya. Entonces aquí nosotros tenemos, aquí sería el cero, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3, más o menos aquí, 1, 2, 3, así hemos aprendido, ¿no? Esto es negativo, este es 3, aquí es menos 2, aquí es, así más o menos, ¿no? Son las desviaciones estándar, ¿no? Y ahora, ese 12,53, ¿dónde estaría? Aquí 2,5, aquí la mitad, un poquito más, ¿no? Ahí está. Ahí, ¿ve? Ese 2,53, ahí sí está. Ese es el puntito. Ese es el valor crítico. Ahí está, ¿no? Ese es. A partir de esto, esta es la parte sombreada. Aquí, este va a ser la región de aceptación de la hipótesis alterna. ¿Sí? Y esta parte que está en blanco en la gráfica, este va a ser la región de rechazo. Rechazo de la hipótesis alterna. Dice la partecita va a ser la región de aceptación de la hipótesis alternativa y la región de rechazo de la hipótesis alternativa, ¿no? Como su parte opositora. Entonces ya hemos dicho que ese es el dibujito. Y ahora, si tú quieres también, es en otra, desde el punto de vista de la hipótesis nula, esta partecita que está en rojo también sería región, también es conocida, ¿no? Para la región de rechazo de la hipótesis nula. Y esta parte que es en blanco también, desde el punto de vista de la hipótesis nula, este sería región de aceptación. Región de aceptación de la hipótesis nula. Así se ve. ¿Ya? Entonces, a veces en algún libro que van a ver, entonces eso es lo que se va. Es así que tienen que ustedes, no tienen que hacerse engañar, digamos, ¿ve? Ya, ahora ya viene ya. Entonces, ¿para qué viene la prueba estadística? Esa, al principio hemos visto, ¿no? Entonces, esta partecita, esta parte. Esta es la que vamos a utilizar, esta. Porque ahí estamos trabajando con diferencia, con un solo grupo, hemos dicho, ¿no? Con un solo grupo y va a haber, obviamente va a haber la diferencia, ¿no? Va a haber una diferencia de pretest al posttest, ¿no? Ese D que está con barrita, entonces, no es más que la media aritmética de las diferencias, quiere decir, ¿sí? Entonces esta formulita vamos a utilizar, ¿no? Esa formulita. A ver, más o menos traten de checarlo. Entonces, a ver, esta fórmula que ahorita acabo de marcarlo con una flechita, esa, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a... Ahí. Listo. Vamos a minimizar. ¿Ya? Ya, entonces aquí le vamos a poner paso 8. ¿Ya? En el paso 8 vamos a seleccionar y aplicar. Seleccionar. No, la fórmula, ¿no? A eso me refiero cuando seleccionar. Y aplicar la fórmula, ¿no? O el estadístico de prueba también puede ser. Aplicar el estadístico de prueba. Listo. Ahora, ese estadístico de prueba era en la formulita mencionada. T es igual que la media aritmética, ¿no? De las diferencias dividido entre la desviación
estándar, ¿no? De las diferencias, ¿no? Dividido entre n. ¿Qué SD? ¿Por qué lo hemos puesto? Resulta de que aquí, mira, no se asuste. ¿No está? Esta partita, ¿no? Hay una diferencia, ¿no ves? Aquí, ¿sí? ¿No? Del post-test con relación al pretest. Entonces resulta de que aquí hay una, ¿no? Hay una S. A ese le hemos llamado, ¿no? Este se llama desviación estándar, ¿no? Es un poquito como es de las diferencias, ¿no? De esos valores, por eso le hemos puesto esa D, ¿sí? Entonces es la desviación estándar de las diferencias, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, la media aritmética de las diferencias, así le hemos puesto, ¿no? Esta es media aritmética, ¿no? Ahí se le hemos puesto, ahí se le hemos puesto, a este. Esa media aritmética le hemos puesto. En este caso sería la media aritmética de las diferencias, sería 30, pues, ¿no? Este sería 7,8, ¿no? ¿No? Eso, SD, ¿ya? Eso. ¿Ya? Eso. Entonces, estábamos trabajando con la última columna, ¿no? Es de visita 30 y el otro de 7,80, ¿no? Ya. Y entonces eso. Aquí. Ya, todavía saben de dónde sale, ¿no? Y ya. La media aritmética, ¿no? De las diferencias había sido 30. Sustituiremos, ¿no? La desviación estándar, ¿cuánto era? Era 7,80, ¿no? 7,80. Sí, 188, sí, ¿cuántas décimas? ¿No? Y dividido la desviación estándar, la, la raíz cuadrada de la población, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño de la población? 20. Ahora, si nosotros esto lo hacemos operaciones, ¿no? Podemos, vamos a hacer lo siguiente. 30, aquí es 7,80, 688, ¿sí? ¿No? Sacaremos la raíz. De este 20 vamos a sacar la raíz, ¿ya? Entonces, a ver, ¿dónde está mi calculadora? Raíz de 20, ¿ya? Raíz de 20, ¿dónde está la calculadora? ¿La calculadora de ustedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está la calculadora de ustedes? Aquí yo voy a buscar mi calculadora. Esta está. Raíz de 20. Ya, aquí está mi calculadora de 20. Ahora no, digo, esto es del... Este. Ya. Entonces voy a decir raíz de 20, ¿era, no? Entonces, a ver, aquí, este debe ser raíz de 20. Este, ¿no? Este había sido 4,47. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Aquí. 4,47, ¿no? 4,47 es. Listo. Será esto, sigo. Esta es la parte, ¿no? De la central de esta partita. Esta es la fracción, la principal. Ahora, esto estaba ahí debajo, ¿no? El 7,80, esto yo lo puedo, lo podemos dividir, pues, ¿no? Lo dividiremos. Entonces, a ver cuánto sale. A ver aquí. Ese 7,80, 688, dividido entre 4,47. Esto a ver, lo veremos en la calculadora. 7,80 es, ¿no? 7,80, 688, así, ¿no? Dividido entre 4,47. Está, 4,47. Ya, y eso es igual a 1,74, ¿no? ¿Sí? 1,7465. Eso es lo que veremos aquí. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a ser así. Esto va a quedar, este es arriba es 30 y esto vale 1,7465. Igual, ahora dividiremos. Esto es 30, ¿no? Ahora dividimos. Aquí lo borraremos estito. Decimos 30 dividido entre 1,7465.
75 era, ¿no? En el denominador, no, 74, visión. 74, 65, ¿no? Y 17,17 sale, ¿no? Entonces 17,17, eso. Entonces aquí ha salido esto, 17,17. Ya está. Ya está ahora es cuestión de decir ahora este valorcito que ustedes están viendo, este 17,17, eso ha salido, ¿no ve? Con la fórmula, eso es utilizando, ¿no ve? Esas medidas estadísticas de la diferencia, la media aritmética y la desviación estándar, nada más, solamente esos dos datos, nada más, ¿no ve? Ahora, tú tienes que ver esto ahora. Hemos dicho, ¿no ve? En el paso 7, ahora, esta partecita del valor crítico era ¿cuánto? Esta partecita era 2, ¿cuánto? No, 2,5395, sí. 2,5395, ¿no ve? Ahora, este 17,17, ¿en qué zona? A partir de ese 2,5395, ¿en qué zona estaría cayendo ese 17,17? ¿En qué zona? ¿En la parte donde está sombreada o en la parte donde está en blanco? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Jóvenes, jóvenes, ¿dónde cae? ¿Dónde cae? A ver, estos chicos. En la parte sombreada, licenciado. Exacto, eso no pueden decir, ¿ya ve? En la parte. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, como cae, no ve en la parte de la región, no ve, donde está sombreadita, dice entonces, región de aceptación. Entonces, vamos a aceptar la hipótesis alternativa, ¿no ve? En otras palabras, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no ve? O también si quieres, puedes también decir eso, ¿no? Vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿La hipótesis nula qué decía? No, igual nomás no hay ninguna mejora, decía, ¿no? Entonces, estamos rechazando eso. Nada que ver. Hay una mejora, eso estamos diciendo. Ahora, le estamos dando la razón a la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa decía, no, hay una mejora, hemos dicho, ¿no? La media aritmética es mayor a cero, hemos dicho. Por lo tanto, le estamos dando la razón a la hipótesis alternativa, a la hipótesis de investigación. Por lo tanto, entonces, ¿cómo podemos concluir? Vamos a decir aquí. Entonces aquí, respuesta 1. Sí, el valor T, ¿no ve? Igual 17,17 es mayor que el valor crítico en tablas, ¿no ve? Es decir, el valor crítico en tablas era 2,53, ¿no ve? ¿No ve? ¿No ve? Entonces, está en la región, ¿no ve? Por tanto, está en la región de aceptación de la hipótesis alternativa. ¿No es? ¿Listo? Entonces se puede afirmar que existe una diferencia estadística, ¿no es? Que existe una diferencia estadística. ¿Listo? Ahí es. Ahí ¿no? Ahí se concluye. Oye, y esto es largo nomás, ¿no? Mira, todo esto, ¿no? Larguitas, ¿no? Desde aquí, desde aquí, ¿no? Larguitas. Eso es. Ya, ahí quedamos. El examen va a entrar de esto, ¿ya? No, no va a ser tanto, digamos, nada, cosa del otro mundo, ¿ya? Vamos a quitar esta partecita. A ver, ahora, lo que yo quería, era desde el otro día estoy intentando, ¿cómo? Ahora lo vuelvo a esto. A ver, no, ¿dónde está? Esto es, ¿no? Este, ¿no?
Así, esto es. Ahora yo quisiera compartir, transferir, a ver, ¿a dónde voy a transferir? Ah, estadística 2. A ver, aquí. Ya. Estadística 2. Ya, esto es, mira. Esto. Enviar una copia. Enviar una copia a mi Google Drive, así. ¿Y dónde está? ¿Dónde ha quedado? Quiero mandarles esto, ¿no ves? Lo que hemos visto, eso les voy a mandar al WhatsApp, a ver, ojalá que pueda. Ya, ahora eso en mi Google Drive estará, jóvenes. Nueva nota.